Ecos y susurros del pasado. Un viaje al corazón del terror. La casa abandonada se erguía solitaria en el corazón del bosque, envuelta en un manto de misterio que desafiaba al tiempo. Su silueta imponente se recortaba contra el cielo crepuscular, invitando a los más valientes a descubrir los secretos que yacían tras sus muros desgastados. Al cruzar el umbral de la mansión, un escalofrío inesperado recorrió mi espina dorsal. El aire, impregnado de un frío sobrenatural, parecía susurrar historias olvidadas. Cada paso adentro era un paso hacia lo desconocido, donde el pasado y el presente se entrelazaban en un eterno baile. La historia de la mansión era un enigma, perdida en el tiempo como las voces de sus antiguos habitantes. Se decía que había sido el hogar de una familia acaudalada, cuyos destinos se vieron marcados por tragedias y desapariciones misteriosas que alimentaban las leyendas locales. Los vecinos del pueblo cercano hablaban de susurros en la noche, como si los espíritus de la casa se negaran a descansar en paz. Estos relatos, transmitidos de generación en generación, tejían una atmósfera de intriga y temor alrededor de la mansión abandonada. Movido por una mezcla de curiosidad y osadía, tomé la decisión de explorar la casa al caer la oscuridad. Sabía que la noche revelaría los secretos más profundos de la mansión, aquellos que solo se atrevían a mostrar su verdadera naturaleza bajo el velo de la luna. Con la caída del sol, comenzamos a reunir nuestros equipos: linternas, cámaras, grabadoras de voz y, sobre todo, una valentía temeraria. Cada objeto parecía pesar más bajo la sombra de lo desconocido, preparándonos no solo para enfrentar la oscuridad física, sino también la que yace en el silencio de la casa abandonada. Al cruzar el umbral, un escalofrío nos recorrió la espalda. No era solo el cambio de temperatura, sino la sensación de cruzar a un dominio donde el pasado aún respira. Las sombras parecían moverse con vida propia, y el eco de nuestros pasos en el vestíbulo vacío nos saludaba como un antiguo habitante más. Los primeros minutos dentro fueron un torbellino de sensaciones. Cada rincón parecía contar una historia, cada crujido un secreto. Lo inexplicable comenzó a manifestarse sutilmente: una brisa fría en habitaciones cerradas, el distante sonido de algo arrastrándose. Era como si la casa misma nos estuviera estudiando, contemplando. Decididos a encontrar la fuente de los susurros que tantas leyendas habían alimentado, avanzamos. Los sonidos, apenas perceptibles al principio, se volvían más claros conforme nos adentrábamos. Era como seguir un hilo invisible, o quizás ser atraídos por el canto de una sirena fantasmal. Entre más nos acercábamos, más intensos se volvían los fenómenos. Objetos que se movían sin razón, sombras que cruzaban de un lado a otro, el aire cargado de una electricidad estática. Estábamos en el corazón de algo incomprensible, al borde de un descubrimiento, quizás no del todo bienvenido. En la penumbra de la casa abandonada, el descubrimiento de objetos personales de los antiguos moradores añadió un toque de humanidad al misterio envolvente. Fotografías descoloridas, cartas selladas con secretos nunca revelados y juguetes polvorientos eran testimonio silencioso de vidas que alguna vez llenaron esos espacios. La primera aparición tomó por sorpresa a los exploradores, materializándose como una sombra etérea en el rincón de una habitación olvidada. La figura, apenas perceptible y sin embargo inequívocamente humana, parecía contemplarlos con una curiosidad que trascendía el tiempo antes de desvanecerse en el aire frío. Al intentar interpretar los mensajes ocultos en los susurros que llenaban los pasillos, cada palabra susurrada parecía llevar consigo el peso de una historia no contada. Frases entrecortadas, risas lejanas y sollozos apagados guiaban a los valientes visitantes hacia una comprensión más profunda de la tragedia que envolvía la mansión. La actividad paranormal comenzó a intensificarse a medida que la noche se adentraba en sus horas más oscuras,
luces parpadeantes sin fuente aparente, movimientos furtivos en las sombras y el escalofriante sentimiento de ser observado confirmaban que no estaban solos. Lo que había comenzado como una exploración se convirtió en un encuentro cercano con el más allá. En el corazón de la casa, descubrieron el origen de los secretos más oscuros. Un viejo diario, oculto entre las grietas del suelo, revelaba las crónicas de una familia marcada por la tragedia y el infortunio. Las páginas, manchadas con el paso de los años, eran el testimonio de una historia que exigía ser contada. La revelación de una tragedia familiar antigua emergió como el corazón palpitante de la casa, envolviendo a los intrépidos exploradores en un velo de melancolía y comprensión. La historia, tejida con hilos de amor y desdicha, había permanecido oculta, esperando ser descubierta y finalmente entendida. Este descubrimiento no solo arrojó luz sobre los misterios de la mansión, sino que también conectó a los visitantes con las almas que aún moraban entre sus paredes, creando un puente invisible entre el pasado y el presente. Con cada paso y giro en los corredores sombríos, la sensación de ser observado se intensificaba, como si las sombras mismas cobraran vida. Era un juego del gato y el ratón con una presencia que, aunque invisible, se sentía palpablemente cerca. Esta sensación no hacía más que alimentar la curiosidad y la determinación de desentrañar los secretos que la casa celosamente guardaba. La noche prometía ser larga y la decisión de permanecer despiertos hasta el amanecer se convertía en un desafío más difícil de lo imaginado. La lucha interna entre el miedo a lo desconocido y la sed de respuestas mantenía a los exploradores en un estado de alerta constante. Cada ruido, cada sombra, era una invitación a descubrir más, a pesar del temor que anidaba en sus corazones. El descubrimiento de pasadizos secretos y habitaciones ocultas añadió una nueva capa de misterio a la experiencia. Estos espacios, perdidos en el tiempo, albergaban historias no contadas y secretos que parecían claves para entender la trágica historia de la familia. Era como si la casa misma guiara a los visitantes a través de su laberinto de dolor y recuerdos. La confrontación con los fantasmas del pasado se volvió inevitable. Estas apariciones, lejos de ser meras manifestaciones de terror, se revelaron como las almas atormentadas de quienes una vez llamaron hogar a la mansión. Su deseo de comunicarse y de ser comprendidos transformó el miedo inicial en una misión: ayudar a estas almas a encontrar la paz que tanto anhelaban. Descubrir pasadizos secretos y habitaciones ocultas en la casa abandonada fue como abrir un libro de historias olvidadas. Cada esquina revelaba un nuevo capítulo del pasado, ofreciendo pistas sobre los misterios que habíamos venido a resolver. La emoción de la exploración se mezclaba con un susurro de peligro. La confrontación con los fantasmas del pasado no tardó en llegar. En una de las habitaciones secretas, las sombras parecían cobrar vida, tejiendo un vínculo entre nosotros y los que una vez llamaron a este lugar hogar. Era imposible no sentir una mezcla de temor y empatía hacia esas almas perdidas. Entre los objetos malditos encontrados, un viejo diario se destacó. Sus páginas, consumidas por el tiempo, contaban la historia de un amor prohibido y una traición que resonaba a través de los años. Era imposible no sentirse cautivado por la profundidad de la tragedia que se revelaba ante nosotros. Los susurros, hasta entonces apenas perceptibles, se convirtieron en voces claras y desesperadas. Nos hablaban de amores perdidos y de venganzas nunca consumadas. Era como si cada rincón de la casa ansiara contar su versión de la historia, deseando que alguien finalmente escuchara. La historia de amor y traición detrás de los espíritus se volvió palpable, tejiéndose en el aire mismo que respirábamos. Cada objeto, cada sombra, cada susurro parecía cargado con el peso de un pasado irrevocable, invitándonos a desentrañar el enigma de sus orígenes y a liberar a las almas atrapadas en su tormento eterno.
A medida que la noche se adentraba en sus horas más oscuras, los fenómenos paranormales se intensificaban dentro de la mansión. Las sombras parecían cobrar vida, moviéndose de manera independiente, y los sonidos susurrantes se transformaban en voces claras y directas. Cada rincón de la casa parecía albergar una historia ansiosa por ser contada. La confrontación con la verdad detrás de la leyenda se hacía inevitable. Los investigadores, armados con valentía y una insaciable curiosidad, se adentraban en los secretos más profundos de la mansión. La historia de amor y traición que había permanecido oculta durante décadas comenzaba a desvelarse ante ellos, ofreciendo una nueva perspectiva sobre los espíritus atrapados. Bajo la luz de la luna llena, la actividad espectral alcanzaba su punto álgido. La energía que emanaba de la casa se sentía casi tangible, como si la luna amplificara los poderes de los espíritus. Era en este momento cuando los investigadores entendían que su misión iba más allá de la simple exploración. Debían ayudar a estas almas a encontrar paz. Armados con conocimientos de antiguos rituales de purificación y comunicación con el más allá, iniciaban un proceso meticuloso y respetuoso. Cada palabra y cada gesto eran cruciales para establecer un puente entre los vivos y los muertos, buscando ofrecer descanso a aquellos que habían quedado atrapados entre dos mundos. Con el primer rayo de luz del amanecer, las sombras se disipaban y el silencio regresaba a la mansión. Las revelaciones de la noche y los adioses a los espíritus marcaban el final de una jornada extraordinaria. Los investigadores, aunque exhaustos, se sentían llenos de un nuevo entendimiento sobre la vida, la muerte y el infinito espacio que las separa. Al amanecer, tras una noche de descubrimientos y encuentros con lo desconocido, la casa abandonada reveló sus secretos más profundos. Entre los primeros rayos de sol, los investigadores de lo paranormal compartieron revelaciones y despedidas emotivas con los espíritus que habían encontrado, marcando un final y un nuevo comienzo. La experiencia vivida en la mansión no solo desveló misterios, sino que también dejó una huella indeleble en los corazones de quienes se atrevieron a cruzar su umbral. Reflexiones sobre el valor, el miedo y la curiosidad se entrelazaban mientras el grupo recogía sus equipos, llevándose consigo más preguntas que respuestas. Enfrentarse al terror verdadero, a la historia palpable de aquel lugar, generó un impacto emocional profundo. La noche en la casa abandonada no fue solo una aventura, sino una jornada de autoconocimiento, donde cada susurro y sombra desafiaron la percepción de la realidad de los valientes exploradores. Los lazos creados entre los investigadores de lo paranormal se fortalecieron ante la adversidad y el misterio compartidos. Aquella experiencia única tejía entre ellos una red de complicidad y entendimiento que trascendía lo habitual. Juntos, habían atravesado el velo que separa nuestro mundo del más allá. El legado de la casa abandonada y sus historias no terminó con el amanecer. Las leyendas y los secretos desenterrados prometían seguir alimentando la curiosidad de futuros aventureros. La promesa de regresar y desentrañar aún más misterios quedó suspendida en el aire, esperando a los próximos valientes que osaran explorar sus rincones olvidados. La promesa de regresar a la casa abandonada y desentrañar más secretos se convierte en un eco persistente en la mente de los investigadores. La experiencia vivida no solo ha despertado una curiosidad insaciable, sino también un vínculo indescriptible con el lugar. La sed de respuestas y la atracción por lo desconocido garantizan un inevitable retorno. El debate sobre la existencia de lo paranormal, alimentado por las experiencias en la casa abandonada, se intensifica. Entre escépticos y creyentes, historias y evidencias se entrelazan en una danza de posibilidades. La mansión se convierte en un campo de estudio fascinante para aquellos en busca de comprender los misterios del más allá. La influencia de la casa en la cultura popular local es innegable.
Las leyendas y relatos que surgen alrededor del lugar atraen tanto a curiosos como a valientes, convirtiéndola en un punto de referencia misterioso. La fascinación por su historia y fenómenos paranormales se integra en la identidad de la comunidad. Para los futuros visitantes de la casa abandonada, los consejos son claros: mantener la mente abierta, respetar la historia y los espíritus del lugar y nunca subestimar la profundidad de sus misterios. La preparación y el coraje son fundamentales para enfrentar lo desconocido y extraer la verdad oculta en sus sombras. El epílogo de esta historia se escribe con la certeza de que la casa continúa esperando a los valientes que se atrevan a explorar sus misterios. Como guardiana de secretos antiguos y encuentros espirituales, permanece inmutable, desafiando al tiempo y a aquellos dispuestos a descifrar sus enigmas.